Hay una idea en las fuentes de hoy que la verdad al leerla la primera vez me dio bastante mal rollo. Es una antigua práctica estoica, de Epicteto. Aconsejaba a los padres que, al dar el beso de buenas noches a sus hijos, susurraran para sus adentros, puede que mañana esté muerto. Mi primera reacción fue de rechazo, ¿sabes? Suena cruel, como si estuvieras tentando a la suerte o... O manchando un momento que debería ser puro. Totalmente. Es que choca frontalmente con nuestra cultura. Vivimos en una sociedad que busca casi obsesivamente la seguridad, la longevidad, evitar cualquier pensamiento negativo. Y de repente llega un filósofo de hace 2000 años y te dice que hagas justo lo contrario, que mires de frente a la posibilidad más oscura. Es nadar a contracorriente. Totalmente. Pero ahí está la paradoja que vamos a explorar hoy. Es el núcleo de todos los textos que hemos analizado. La idea de que, lejos de ser algo pesimista, confrontar la mortalidad puede ser la herramienta más potente para vivir de verdad con mayúsculas. El objetivo es ver cómo esta filosofía, que no era solo de Epicteto, también de gente como Marco Aurelio, pues, se puede aplicar hoy, para encontrar algo de claridad. Y esa es la misión de esta charla, ¿no? No quedarnos en la anécdota macabra, sino entenderlo como un ejercicio de apreciación radical. Ver cómo esa conciencia de que somos finitos puede cambiarlo todo. En uno de los artículos lo resumían con una metáfora preciosa, creo que de Stefan Zweig. Decía algo así como que necesitamos la oscuridad para poder ver la majestuosidad de las estrellas. Esa metáfora es muy potente. Al principio no la veía clara, pero ahora es verdad. La rutina diaria, la normalidad, es como una luz de día constante que lo aplana todo, ¿no? Damos por hecho que el sol saldrá mañana, que nuestros hijos estarán ahí, que tendremos otra oportunidad. Simplemente está ahí. Y la mortalidad es esa noche cerrada que de repente te obliga a levantar la vista y decir, ¡wow!, te permite ver el brillo de lo que tienes delante. Y si nos metemos en el ejemplo de Marco Aurelio, que es fascinante, los textos dejan claro que él no hacía esto para prepararse para el dolor. De hecho, es imposible prepararse para algo así. Y la vida se lo demostró. Perdió a 8 de sus hijos. El objetivo del ejercicio era otro. ¿Cuál era entonces? Prepararse para la presencia. Para estar ahí, de verdad. No en el pasado, no en el futuro, sino en ese preciso instante, en el que leía un cuento o escuchaba una historia. Porque sabía, de una forma muy visceral, que ese instante era un regalo. Un regalo que podía no repetirse. Es que eso lo cambia todo. Un padre o una madre que tiene esa conciencia. No pasa las páginas del cuento de buenas noches a toda prisa con la cabeza y en los correos que tiene que contestar. No se aferra al rencor por la leche que se ha derramado en la cena. Porque ve ese ritual nocturno, no como una tarea más en la lista, sino como un milagro. Hay una frase en uno de los textos que me impactó. Es como si la persona le hablara al destino y le dijera: miro al mundo y sé lo que puedes hacer, pero por ahora me has perdonado. No daré eso por sentado. Y fíjate cómo eso conecta con una idea muy simple, pero muy profunda, del mundo de las finanzas que se mencionaba, la de que aquello que aprecias se aprecia. Es decir, what you appreciate, appreciates. Lo que valoras se revaloriza. Ah, No es que el valor objetivo de ese momento cambie, es que nuestra experiencia de ese valor se multiplica. Al reconocer que es frágil y temporal su valor para nosotros, se dispara. claro. Y ese es el riesgo, ¿no? Que si no tienes esa conciencia, te puedes pasar la vida entera invirtiendo tu energía, tu tiempo, en cosas que crees que tienen un valor inmenso y que en realidad son secundarias. Me viene a la mente esa imagen que usaba uno de los ensayos sobre el liderazgo, la de la escalera. Era tremenda. Brutal, sí. La de la persona que se pasa 40 años subiendo a toda prisa por una escalera, sudando, sacrificándose, compitiendo, para cuando llega arriba del todo mirar a su alrededor y darse cuenta de que la había apoyado en la pared equivocada. Es que da pánico solo de pensarlo. Porque implica que todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio no ha servido para lo que de verdad importaba. Exacto. Y la conciencia de que tu tiempo es limitado es lo que te obliga a pararte a mitad de la escalera y preguntarte, un momento, ¿estoy seguro de que quiero llegar a lo alto de esta pared? Nos fuerza a hacernos las preguntas importantes que solemos evitar porque son incómodas. Claro. Preguntas como, ¿el cambio que busco generar en el mundo es este?
¿La relación que quiero con mis hijos es esta, de mero gestor de sus actividades, o es otra cosa? ¿Estoy dedicando mi mejor energía al trabajo que de verdad importa o solo al que grita más fuerte? Y para eso hace falta un valor tremendo. En los textos lo llamaban el coraje desesperado, una cita de un tal James Parton. El valor de admitir, quizá con 30, 40 o 50 años, que te has equivocado de pared. Y atreverte a bajar. A mí eso me parece uno de los actos más valientes que existen. Y es que ese coraje escasea. Pensemos en cuánta gente conocemos que sigue en un trabajo o una situación que detesta. No por falta de inteligencia, sino por el vértigo. El vértigo que da a admitir que hay que bajar de esa escalera. Es un coste hundido emocional. Pero como decían en ese artículo, en el momento en que tienes el coraje de bajar y buscar tu pared correcta, te conviertes en una mayoría de uno. Me gusta esa idea. No porque otros te sigan, sino porque por fin estás alineado contigo. Y esa es la única mayoría que importa. Vale, pero aquí me surge una duda. ¿Cómo sabes cuál es la pared correcta? Es una pregunta que impone muchísimo. La respuesta está solo dentro de uno mismo, en la introspección, porque parece una carga muy pesada. Es una pregunta clave, y la respuesta que daban las fuentes es que no está solo dentro de nosotros. De hecho, intentar encontrarla en soledad es una trampa del ego. Aquí conectan con una idea de Simon Sinek que me parece muy lúcida. Los grandes líderes son los que asumen que el conocimiento colectivo del grupo es infinitamente mayor que el suyo propio. Hacen justo lo contrario de lo que nos enseñan. No intentan parecer infalibles, sino que muestran su ignorancia. Hacen preguntas. Claro. Cuando entiendes que el tiempo es un recurso escaso, el ego de tener que saberlo todo se convierte en un lujo que no te puedes permitir. Me gusta eso. Y me recuerda un consejo de Leonardo da Vinci que se citaba. Pide consejo a aquel que se gobierna bien a sí mismo. Fíjate en el matiz que no es pequeño. No dice que pidas consejo al más rico o al más famoso. Dice que busques a la persona que ha dominado el arte del autogobierno. Que es muchísimo más difícil. Encontrar a esa gente es encontrar un tesoro porque su perspectiva no está contaminada. Pero hay otra herramienta para encontrar la pared correcta que me pareció aún más sorprendente y que podemos usar todos los días, un proverbio español. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Ajá. La idea es que nuestros juicios sobre los demás son un espejo. Son un mapa de nuestras propias inseguridades, de nuestros miedos, de nuestros puntos ciegos. Si te irrita profundamente que alguien sea muy ambicioso, quizá la pregunta que debes hacerte es sobre tu propia falta de coraje para perseguir tus metas. Si juzgas a alguien por ser demasiado emocional, a lo mejor estás viendo un reflejo de tu propia represión. O sea que cada interacción es una oportunidad de aprender sobre uno mismo. En lugar de ser un juez de los demás, te conviertes en un estudiante de tus propias reacciones. Exacto. Y es un ejercicio de humildad brutal porque de repente te das cuenta de que cada vez que criticas a un compañero por llegar tarde, en realidad estás gritando sobre tu propia ansiedad por el control. Te puede fastidiar el día, pero si estás atenta aprendes algo valiosísimo sobre ti. Vale. Esto es un trabajo interno enorme. Primero, la conciencia de la finitud para apreciar el presente. Segundo, usar esa conciencia como filtro para asegurarte de que tu escalera está en la pared correcta, apoyándote en la humildad y en los demás. Pero de poco sirve tener toda esa claridad mental si luego no se traduce en acción. ¿Cómo se pasa de la filosofía al día a día? ¿Hay alguna estructura para eso? La hay. Y es muy clara. Las fuentes presentaban un marco de un psicólogo de alto rendimiento, Michael Gervais. Decía que, en el fondo, solo hay 3 formas de entrenar para la maestría en la vida. Un entrenamiento triple. Suena a fórmula de atleta de élite. Lo es, pero aplicable a todo. Los 3 pilares son entrenar la mente, entrenar el cuerpo y entrenar el oficio. La clave, según él, es que la gente que alcanza la excelencia, ya sea en el deporte, en el arte o en los negocios, entrena los 3, de forma consciente y constante. No se puede descuidar ninguno. A ver, vamos a desglosarlos. Entrenar la mente sería, pues, todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? La disciplina diaria de confrontar la mortalidad, la práctica de la gratitud, cuestionar nuestras suposiciones. Exacto. Es el trabajo del porqué. Luego, entrenar el cuerpo. Esto parece más obvio, pero a menudo lo olvidamos. Honrar el vehículo que nos permite estar aquí. Había una cita de un filósofo budista, Daisaku Ikeda, que decía:
Con amor y paciencia, nada es imposible. Y yo añadiría que ese amor y esa paciencia requieren la energía y la resistencia que te da un cuerpo sano. No somos un cerebro en un taxi corporal, somos un todo. Totalmente. Aunque es fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Y luego está el tercer pilar, que es donde el sistema se puede venir abajo para mucha gente. Entrenar el oficio. El qué haces. Esto implica un compromiso radical con la excelencia en aquello que has decidido que es importante. Aquí había un par de citas que eran como un puñetazo de claridad. Una era de un luchador americano, Dan Gable. Si es importante, hazlo todos los días. Si no lo es, no lo hagas en absoluto. Es un filtro que elimina todo el ruido. Es una navaja de Ockham para la productividad. Y la otra era un proverbio árabe. Desear no hace rico al pobre. La maestría no llega por quererla mucho, ni por leer sobre ella. Llega por la práctica, deliberada, constante y a menudo tediosa. Espera, pero eso del entrenamiento triple suena agotador. ¿De verdad la gente de élite hace las 3 cosas a la vez, todos los días? Parece una receta directa para el burnout. Es una buena pregunta. Y el matiz crucial que aportaban las fuentes es que la dirección precede a la intensidad. Todo este sistema de entrenamiento solo tiene sentido si lo aplicas a un oficio que has elegido conscientemente, que está alineado con tu pared correcta. Claro. De nada sirve ser un maestro ejecutando tareas en un trabajo que sientes que es insignificante para ti. Primero la claridad, luego el esfuerzo. La conciencia de la mortalidad es el sistema operativo sobre el que corre el software del entrenamiento. Entendido. La dirección primero. Y eso nos lleva a la conclusión de que todo esto no es una epifanía que tienes un día y ya está. Es una práctica, una disciplina que se construye hábito a hábito. Me acuerdo de esa frase. Primero creas tus hábitos y luego tus hábitos te crean a ti. Por eso la repetición es clave. Usaban una cita de André Gide que me pareció perfecta. Todo lo que necesita ser dicho ya ha sido dicho, pero como nadie estaba escuchando, debe decirse de nuevo. ¡Qué buena! Se nos olvida. La rutina, las distracciones, el ruido del día a día entierran estas verdades. Por eso el recordatorio debe ser constante, una práctica integrada. Entonces, si tuviéramos que resumir esa práctica diaria, sería algo así como, por la mañana, al abrir los ojos, tomarte 10 segundos para ser consciente de que este día no estaba garantizado, que es un regalo. Y por la noche, al despedirte de la gente que quieres, permitirte ese susurro estoico, no para ser morboso, sino para estar despierto, para no desperdiciar el tiempo, que es lo único que no vuelve, en enfados tontos o preocupaciones que en una semana ni recordaremos. Y para recordar que, a pesar de todo el caos, tenemos una elección. La elección de dónde ponemos nuestra atención. Y esa elección, repetida día tras día, es lo que define la calidad de nuestra vida. Si echamos la vista atrás, el recorrido que proponen estos textos es increíble. Empezamos con una idea estoica que suena casi cruel, y hemos llegado a un marco súper práctico para una vida con más sentido. Los puntos clave están claros. La paradoja de que la muerte intensifica la vida. Usarla como el filtro definitivo para saber qué importa de verdad. La humildad para aprender de otros y de nuestras propias reacciones. Y por último, la disciplina del entrenamiento triple en mente, cuerpo y oficio. Y creo que, al final, el regalo más profundo de toda esta filosofía es la conexión humana. Vivimos en un mundo que nos empuja a competir, a diferenciarnos, a sentirnos especiales. Pero la mortalidad es el gran ecualizador. Nos pone a todos en el mismo barco. Cada persona con la que te cruzas por la calle está librando la misma batalla contra el tiempo, intentando encontrar algo de sentido antes de que se apaguen las luces. Entender esto a un nivel profundo debería generar no solo urgencia en tu propia vida, sino también una compasión y una paciencia inmensa hacia los demás, porque en el fondo estamos todos juntos en esto. Pues para cerrar me gustaría dejar una última reflexión. Las fuentes nos invitan a ser conscientes de lo que podemos perder, y eso a menudo nos lleva a la gran pregunta de ¿qué harías si te quedara un año de vida? Pero me pregunto si no hay una pregunta más útil, más inmediata y por tanto más poderosa, y es ¿qué pequeña cosa ordinaria y preciosa se está dando por sentada en este preciso instante? ¿El café que se está tomando alguien? ¿El sonido de la lluvia? ¿La respiración tranquila de alguien cerca? ¿Y cómo se le puede prestar toda la atención, sin distracciones, solo durante los próximos 5 minutos? Porque la práctica no empieza en un futuro hipotético, empieza ahora.